Iniciamos una nueva serie, recordando un poco las series que hemos visto, las últimas dos, anterior a esta que vamos a iniciar. La primera fue Jesús. Hablamos de Él, de sus glorias, de sus victorias. Él es el Hijo de Dios. Después, la serie que acabamos de terminar el domingo pasado es Como Jesús. Como Jesús, como Dios en su diseño para los seres humanos nos proporciona las herramientas para ser como Jesús. Nunca en su divinidad, pero sí en su humanidad, siendo transformados a su imagen y pasando de ser solo creyentes o simpatizantes a ser discípulos de Jesús. Y ahora nuestra serie se llama, la tenemos acá, El mensaje del Maestro. Si Jesús, siendo Dios, también fue nuestro Maestro y sigue siéndolo a través de su palabra, tiene algo que enseñarnos. Y siempre está hablando Dios y siempre está interactuando con nosotros. Dice la palabra en Hebreos capítulo 1, verso 1: hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas, y ahora en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Nos ha hablado por medio de su Hijo. Ya lo hemos comentado, esta expresión por medio de su Hijo en el original se debería traducir en español: nos ha hablado en idioma hijo. Jesús es el idioma de Dios. Y no solamente es el idioma, es el mensaje de Dios y es el mensajero. Y Dios está hablando constantemente a través del Hijo. Cuando leemos la palabra en los evangelios, nos damos cuenta el carácter del Hijo, el carácter de Dios a través del Hijo, manifestado para bendecirnos a nosotros los seres humanos, para redimirnos y acercarnos con el Padre. Y recordemos que una de las formas en que Jesús habló estando aquí en la tierra fue a través de parábolas. Las parábolas, de seguro has escuchado este término parábola. Son estas historias. Estas parábolas de Jesús eran ingeniosas imágenes en palabras sencillas. Ingeniosas imágenes en palabras sencillas, con lecciones espirituales y de vida cotidiana. Jesús tomaba incidentes cotidianos, objetos o personas para construir estas parábolas con un lenguaje tan sencillo, contrario a lo que en algunos círculos religiosos buscamos, de profundidad, de algo escondido y misterioso, con un lenguaje muy elevado, difícil de comprender. No, Jesús usaba algo muy sencillo para expresarse. De hecho, la más compacta de todas las parábolas trata de una de las actividades más comunes en los hogares judíos de la época, y esto lo hizo para explicar una verdad acerca del reino. Es esta parábola, la más corta, la más sencilla de las que dijo Jesús, registrada en Mateo 13:33. Dice: Jesús también usó la siguiente ilustración: el reino del cielo es como la levadura que utilizó una mujer para hacer pan. Qué sencillo, ¿verdad? Y todas las amas de casa dijeron: sí entendemos, sí sabemos que es la levadura, es con la que hacemos el pan. Y aunque puso solo una pequeña porción de levadura en 3 medidas de harina, la levadura impregnó toda la masa. Y Jesús lo dice para enseñarnos una verdad del reino de Dios. El reino de Dios es como esta levadura. Es algo que no se percibe, es algo que tal vez no tiene mucho volumen, que no tiene sabor incluso, pero que poco a poco va leudando, va entrando en la vida de las personas y las va transformando, estableciendo el gobierno de Dios en ellas. Sin embargo, aunque el lenguaje era sencillo y cotidiano, no era sencillo la interpretación. No era sencilla, la gente lo escuchaba y no comprendía qué trató de decir.
Tal vez ahora, ya que tenemos al Espíritu Santo que nos enseña, comprendemos un poco más, pero en ese tiempo la gente dice, pues ¿qué tiene que ver la levadura, la masa, la cocina con el reino de Dios? Eran difíciles de interpretar, era difícil de encontrar el mensaje, la enseñanza que Jesús quería dar. Llega un punto donde los discípulos están tan sacados de onda que no le entienden, que se acercan a él y le preguntan, ¿por qué usas parábolas cuando hablas con la gente? Y Jesús les responde, a ustedes se les permite entender los secretos del reino de Dios, pero a otros no. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más comprensión y tendrán conocimiento en abundancia, pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entienden. Por eso uso estas parábolas, pues ellos miran, pero en realidad no ven. Oyen, pero en realidad no escuchan, no entienden. No hay una disposición en ellos para comprender y rendirse a este mensaje. De esta forma, continúa Jesús, se cumple la profecía de Isaías que dice, cuando ustedes oigan lo que digo, no entenderán. Cuando vean lo que hago, no comprenderán, pues el corazón de este pueblo está endurecido y sus oídos no pueden oír. Y han cerrado los ojos, así que sus ojos no pueden ver. Y sus oídos no pueden oír y sus corazones no pueden entender. Y por lo tanto no pueden volverse a mí para que yo los sane. El corazón de ellos está endurecido y por muy sencillo que sea el mensaje, necesita una comprensión que otorga el Espíritu Santo. Y el pueblo estaba endurecido, se acercaban a Jesús. Se acercaban muchos a Jesús, multitudes. Al contar estas multitudes nos dicen los evangelistas que eran como 5,000, pero a veces solo se contaban a los hombres y entonces pues esos 5,000 seguramente eran alrededor de 10, 12, 15, algunos hasta dicen que llegó a haber 20,000 personas escuchando a Jesús, pero se acercaban a Jesús con un interés, con el interés de recibir algo que sí era una necesidad real, de recibir sanidad. Y a cuántos ciegos sanó, paralíticos sanó, cuánto repartió de alimentos a gente realmente con necesidad, a cuántos abrazó y perdonó pecados. Y entonces la multitud se acercaba a Jesús para recibir algo, y como Dios es bien bueno y siempre será bueno, nunca nos dejará ir con las manos vacías. Pero la gente que recibía estos milagros, esta bondad de Dios, no comprendían el mensaje. El mensaje que iba en el milagro y el mensaje que iba en la enseñanza. No oían, pero decían, pues no sé qué quiere decir, pero dame el pan. No le entendí muy bien, pero sáname los ojos. No comprendí muy bien, pero si me haces el milagrito, yo voy a hacer como que entendí, aunque no entendí mucho. Porque no había una disposición. Y en base a esto, Jesús da una parábola, que es la que nos ocupa el día de hoy, con el tema de las parábolas y el mensaje del maestro. Él da una parábola que nos explica el mensaje. Y que de esta parábola dependen las otras parábolas y toda la enseñanza de Jesús y lo que Él desea hacer en nuestras vidas. Y es la famosa parábola del sembrador. Dice, cierto día Jesús contó una historia en forma de parábola. Se la contó a una gran multitud proveniente de varias ciudades que se habían reunido para escucharlo. Y dice así: un agricultor salió a sembrar. ¿Qué hacen los agricultores? Siembran, ¿verdad? Es algo muy sencillo. A medida de que esparcía las semillas por el campo, algunas cayeron sobre el camino, donde las pisotearon y los pájaros se las comieron. Otras cayeron entre las rocas. Comenzaron a crecer, pero la planta pronto se marchitó y murió por falta de humedad.
Otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron junto con ellas y ahogaron los brotes. Pero otras semillas cayeron en tierra fértil. Estas semillas crecieron y produjeron una cosecha que fue 100 veces más numerosa de lo que había sembrado. Después de haber dicho esto, exclamó: el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Todos trajimos nuestros oídos el día de hoy. Es imposible quitárnoslos. Todos. Pero la pregunta es, ¿alguien está escuchando? Dice Jesús, es muy diferente cuando la actitud es la relación con Dios transaccional. El corazón no va a escuchar. El corazón simplemente quiere la bendición. Pero cuando la relación es de adoración, de reconocimiento de quién Él es y cómo su gobierno en nuestras vidas nos transforman a su imagen, entonces el corazón empieza a escuchar. Es un camino más largo, pero es un camino que te acerca a Dios. Y como Jesús les vio la cara así a los discípulos de que no entendimos lo de la parábola del sembrador. ¿Quién es el agricultor? ¿Quiénes son esas tierras, esa semilla? ¿Qué es la semilla? Como les vio el signo de interrogación en sus rostros, Jesús les explica el significado. Y les dice, la semilla es la palabra de Dios. Para empezar, la semilla es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no es la letra en sí. Es imposible encerrar a Dios en 66 libros de la Biblia, pero lo que sí se escribió y lo que sí nos revela a través de ella es lo que los seres humanos necesitamos y es suficiente para comprenderlo verdaderamente en nuestra humanidad. Más que eso, no lo pudiéramos comprender. La misma Biblia dice que si se hubiera escrito todo lo que Jesús hizo en su ministerio, no habría biblioteca tan grande que recibiera esos escritos. Si se escribiera todo lo que sucedió en el Antiguo Testamento y se narrara de manera específica la creación, créeme, serían volúmenes y volúmenes y volúmenes difíciles de comprender. Pero lo que sí se nos dio y lo que sí se revela muestra algo muy importante. Esa letra no es simplemente conocimiento. Te puedes acercar a la letra de la Biblia para tener un consejo sabio y ahí está todo el libro de Proverbios. Te puedes acercar para un consejo de cómo edificar un matrimonio o una familia y ahí está el libro de los Efesios. Te puedes acercar a la Biblia para entender un poquito de la administración que Dios les pidió a los hebreos que llevaran y vas a aprender mucha administración. Puedes acercarte de diferentes ángulos y vas a ser bendecido. Pero la palabra de Dios, nos dice Juan en su evangelio, la palabra de Dios, dice Juan, la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y esa palabra, escúchame, esa palabra es la que trajo a existencia lo que Dios había diseñado en su mente. Él diseñó todo lo que podemos ver y cosas que ni podemos ver. Dios las diseñó. Pero es la palabra, el Hijo Jesucristo, quien trajo a existencia todo lo que hoy vemos. Y por eso Juan dice, esa palabra estaba con Dios. Esa palabra es Dios.
Y esa palabra se manifestó, esa palabra vino en carne y hueso y vimos su gloria. La gloria de esa palabra la vimos, la tocamos, la vivimos y damos testimonio de que la palabra es el Hijo de Dios, quien irradia la gloria de Dios, quien expresa el carácter de Dios y que sostiene todo con el gran poder de su palabra, de su persona. Y es por eso que nosotros oramos en el nombre de la palabra, que tiene el poder para sostener, para transformar, para edificar, para sanar, para liberar. Es esta palabra. Y entonces Jesús está diciendo, la palabra, cuando el sembrador, quien es Dios, da a su Hijo Jesucristo, Él es la palabra y viene a esta tierra. Él está tratando de penetrar los corazones por la obra de su Espíritu Santo, y nosotros al recibirla, no como un consejo. Y a veces usamos esta expresión, el consejo de la palabra de Dios. Sí puede ser un consejo, pero no se limita al consejo, porque el Hijo, dice Hebreos, que es heredero de todas las cosas y tiene toda la autoridad. Así que esta palabra, recibida por el Espíritu Santo en fe, tiene el poder de transformarnos. No hay otro método de Dios. Acabamos de pasar por un tiempo de adoración musical. La música, iglesia, no es el centro de la adoración. Me da tristeza que algunos se pierden este tiempo, porque es un tiempo donde expresamos de manera musical lo que Dios es y lo que Dios ha hecho. Pero no es el centro de la adoración. A algunos nos gustaría, oye, que la alabanza, que la música durara 1 hora. Es que no es el centro de la adoración. El centro de la adoración es la palabra, es la exposición, la predicación de las glorias de Cristo, descritas en la Biblia, pero expresadas por un ser humano, y que en el Espíritu Santo tú vas a recibir esa semilla de acuerdo al propósito de Dios para tu vida. Ese es el centro de la adoración. Entonces las semillas se está sembrando, dice, constantemente. Y las semillas, hay 4 tipos de tierras. Ahora quiero adelantarte que al menos yo distingo en mí que yo tengo las 4. A lo mejor tú eres más bueno, ¿verdad? Y dices, no, yo soy la última. Y déjame decirte, toda la vida vamos a lidiar con las 4 tierras en nuestro corazón. El propósito de Dios es que cada día que avanzamos y maduramos en la fe por la palabra de Dios, esta buena tierra va aumentando en territorio en nuestro corazón. Pero la primera, dice el Señor, es esa tierra donde las semillas cayeron. Esa junto al camino. Las semillas que cayeron junto al camino representan a los que oyen el mensaje, pero viene el diablo y se lo quita del corazón e impide que crean y sean salvos. El diablo no conoce tus pensamientos. Dios no le dio esa autoridad. El que conoce nuestros pensamientos, dice la Biblia, es Dios. Así lo dicen varios escritores bíblicos. Dios conoce mis pensamientos, Dios distingue mis intenciones, pero el diablo, como es muy listo y muy paciente, si tiene alguna característica el diablo malvada, es que es muy paciente y está esperando la oportunidad de ver a Dios sembrar o querer sembrar la semilla, y entonces Él viene para quitarla. Y dice en el texto, lo que leímos al principio, es que vienen aves y se las comen. Esta tierra junto al camino o del camino
es por donde pasa mucha gente. Esa tierra está dura, es muy dura. Es como si hoy habláramos del concreto, si habláramos del pavimento, del asfalto. Imagínate a un agricultor que se viene allá del campo y lo ves por todo Constitución o por Gonzalitos tirando semilla. Pues dices, perdió la mente, porque eso está bien duro. Nunca va a penetrar la semilla, porque está dura. Y como no penetra en el corazón, entonces vienen las aves. Las aves, viene el diablo para recordarle a esa persona por qué está dura, porque es duro su corazón. Le recuerda con estas aves por qué estás amargado. Acuérdate de tus experiencias, de tus traumas, de tus desilusiones. Acuérdate del dolor que sentiste y no hubo nadie que te acompañara y ni Dios mismo se compadeció de ti. Y esta amargura, estas experiencias de vida que nos van endureciendo, impiden que la palabra penetre en nuestro corazón, porque estamos pensando, sí, pero yo. Sí, pero en mi experiencia, sí, pero lo que yo he vivido. Y entonces la persona se endurece. Sí está dispuesta a que caiga la semilla, pero ya no puede penetrar. ¿Por qué? Porque estamos endurecidos por el odio, por el resentimiento, por la amargura, por experiencias que nos han traumatizado algunos de nosotros desde la niñez. Y queremos inventar ciertos procesos que tienen que ver mucho con procesos del mundo, que no sé si son buenos o son malos, pero que la Biblia no promueve. Porque lo que promueve es que la palabra de Dios, quien es Cristo Jesús, llegue a nuestros corazones para que nos sane. No hay otro método de Dios. Si tú quieres usar otro método humano e ir con especialistas para esto, adelante. La Biblia tampoco lo prohíbe, pero el método de sanidad y de liberación es la palabra de Dios. Cuando permitimos que penetre y el Señor nos lleva al arrepentimiento, así lo dijo el profeta Isaías, para que entonces yo lo sane. Pero nosotros hemos invertido el orden y decimos que primero nos sane para luego poder arrepentirnos. Y no es lo que la Biblia enseña. Es primero la semilla penetra, nos llena de convicción, y al llenarnos de convicción reconocemos nuestra responsabilidad, aunque hayamos sido víctimas. Y en ese reconocimiento por la palabra de Dios es que encontramos sanidad y liberación. Y ahí Dios empieza a obrar en nuestras vidas. Así que esta es la primera tierra. Yo reconozco que hay áreas de mi corazón muy duras. Últimamente, no sé si balconearme. Alguien dijo sí. No, pues pásale usted y balconese. Últimamente he pasado por una experiencia que me ha confrontado mucho con la dureza de mi corazón. Y es el asunto de atender a mi mamá. Pero tienen que entender un poquito el contexto. El contexto es que por situaciones familiares de vida, yo crecí muy alejado de mi mamá. Cuando hay personas, hombres sobre todo, que aman a sus mamás, y es que yo me sorprendo porque no sé de qué me estás hablando. Ahora, no tuve una mamá negligente, pero pues éramos como dos extraños.
Y por situaciones de vida, muere mi hermana, pues murieron mis 2 hermanas en el transcurso de mi vida. Y la última que se encargaba de ella, pues ya partió con el Señor. Y entonces, pues ¿qué crees, Luis? Te toca. Y yo, pues sí, buen samaritano, pastor, órale. Pero me enfrento a una realidad que somos 2 extraños, que no nos conocemos. Ni ella me conoce a mí, ni yo a ella. Y ahora en su vejez tengo que lidiar a una persona de la tercera edad con todo lo que eso conlleva y expresar una gracia, una misericordia y una atención que no se me enseñó y que no recibí. Y yo pude ver que esta tierra, aunque llevo ya casi 40 años en la iglesia, estaba bien dura. ¿Y qué crees? Se ha ido ablandando no por la oración, sino por permitir que Dios, a través de acciones muy específicas, ablandara mi corazón y me hiciera sentir compasión. Y pues yo soy el que le lleva la comida, la llevo con el médico. Y quiero decirte que no solamente ya lo hago con gusto, lo disfruto mucho. Y sí, nos aventamos ahí nuestros pleitos, ¿verdad? No es perfecto. Pues una persona de la tercera edad y un tipo como yo, pues salen chispas. Pero aún así nos disfrutamos, nos reímos. Y yo tuve que ser confrontado con la dureza de esa parte de mi vida, a pesar de que he recibido el Evangelio por más de 3 décadas. La segunda semilla, dice, cayó sobre la tierra rocosa. Representa a los que oyen el mensaje y lo reciben con alegría, pero como no tienen raíces profundas, creen por un tiempo y luego se apartan cuando enfrentan los problemas y las tentaciones. No tienen raíces profundas. O sea, sí reciben la palabra de Dios, sí se alegran y dicen, wow, la palabra de Dios, y nos sorprendemos, pero no tiene raíz profunda, no tiene una estructura esa tierra se echó a perder. No tiene los nutrientes necesarios para recibir la semilla. Es similar a lo que pasó en Jeremías 18, cuando el Señor le dice a Jeremías, ve a la casa del alfarero y te voy a enseñar una lección. Y el alfarero está con el barro y está haciendo una vasija de barro. Y dice Jeremías 18 que él lo está observando y de pronto la vasija se echó a perder en sus manos. ¿En las manos del alfarero? ¿Cómo? Si el alfarero representa a Dios en esa historia, ¿me puedo yo echar a perder en las manos de Dios? Pues cuando pienso en Judas digo, pues sí, la respuesta es muy obvia. Pero esa palabra se echó a perder, es una palabra muy interesante que muestra que le faltó estructura, que le faltó algo a esa masa. Y entonces el alfarero, dice Jeremías, la tuvo que tomar de nuevo y pasarla por un proceso para regresarla ahí al torno y volver a insistir. Y piensa en esto, ¿qué se perdió ahí? Tiempo. Donde si no avanzamos en generar una estructura, lo que vimos el domingo pasado, ritmos y acciones de vida que nos llevan a parecernos más a Jesús, si no estamos dispuestos a bajar el nivel de la prisa con lo que vivimos, entonces va a ser imposible recibir la semilla porque no tiene estructura. ¿Cómo te das cuenta de eso? De que no volvemos a la palabra de Dios y meditamos en ella de lunes a sábado. Y entonces llegamos a la iglesia el domingo así como un sediento que anduvo de lunes a sábado en el desierto. Y entonces llegamos así como, ¿qué pasó? Es que no tiene estructura. Si tuviera estructura,
si tuviera un ritmo de vida la persona y las acciones que corresponden para estar en la presencia de Dios, para atender a la familia, para atender lo que se debe atender, no llegaríamos así frecuentemente. Claro que hay situaciones de vida en las cuales llegas así y recibes el consuelo, pero el punto es que no tienes raíces profundas. La tercera tierra, dice, las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen el mensaje, pero muy pronto el mensaje queda desplazado. ¿Por qué queda desplazado? Dice Jesús, queda desplazado por las preocupaciones. Y ahí sí los agarré a todos. Todos el día de hoy traemos una preocupación, la que guste si quieras. Si les preguntas a los niños que están ahorita ahí, ya con un nivel de conciencia, tienen una preocupación. Puede ser de que la preocupación si le vas a comprar el juguete o no. Pero tú y yo tenemos una preocupación. Y generalmente no lo consideramos pecaminoso porque se nos ha dicho que la preocupación corresponde a gente responsable, a gente activa. Y sí lo creo, que no somos indolentes ni cínicos. Pero si la preocupación está ahogando la semilla de la palabra de Dios, si el texto bíblico tan sencillo que expresa una verdad tan profunda en cuanto al contentamiento y donde el Señor, y así lo dijo Jesús, si se ocupa de las aves del cielo para alimentarlas y se ocupa de los lirios del campo y de las flores para darles belleza y crecimiento, ¿cuánto más no hará con nosotros? Pero eso se ahoga, eso se ahoga. ¿Por qué? Por la preocupación, por el afán, por la ansiedad, por el espejismo de una riqueza que no tiene un propósito ni tiene una medida. Y dice, y los placeres de esta vida, así que nunca crecen hasta la madurez, hasta alcanzar madurez. Y aquí madurez en la parábola está hablando, iglesia, de satisfacción. Una satisfacción plena. Lo que Pedro habla en una de sus cartas diciendo la experiencia plena de la salvación. Hay creyentes que no tienen una experiencia de plenitud en Cristo, a menos que un evento les otorgue esta plenitud. Un evento milagroso que Dios lo va a hacer, pero ahí está la satisfacción. Y por eso hay creyentes que viven en el pasado y ya hasta cansan con su testimonio de lo que pasó hace 20 años, de lo que pasó hace 15 años. Pero ¿qué está pasando el día de hoy? ¿Qué es lo que hoy estás viviendo? ¿Cómo la palabra de Dios, Cristo Jesús, está penetrando en todas las estructuras de tu ser, en tu mente, en tu corazón, en tu alma? Estás alcanzando esta madurez, esta plenitud, esta satisfacción en Cristo Jesús. Y dice, estas personas no alcanzan la madurez. Y por eso ves a personas que en este punto se vuelven personas con tierra dura, porque no maduran, no pueden comprender que en la vida de un creyente va a haber enfermedad y va a haber muerte, que puede haber escasez. Sí, Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero el contexto es, puedo vivir con abundancia y puedo vivir con escasez. Incluso él lo dice, puedo vivir con enfermedad. Porque estoy enfermo, le he pedido a Dios que me sane y me dijo, no te voy a sanar, te voy a dar gracia, una capacidad divina para que tú vivas y disfrutes. Y yo dije, en palabras de Pablo, estoy contento con eso. El inmaduro no. Ve a Dios como un cajero automático donde siempre
con el NIP correcto y creen que el NIP es en el nombre de Jesús, como si fuera algo mágico, y no funciona. Un perico puede decir en el nombre de Jesús y no va a obtener nada. Pero es la rendición a su gobierno a través de su palabra la que lleva la fuerza, la fe para decir en el nombre de Jesús. Sé vivir contento con todo lo que tengo. Sé vivir contento en esta situación. Los problemas, aunque no puedo librarme de ellos, y las preocupaciones no me van a robar la semilla que ha sido implantada, y cada día voy a crecer a la imagen de Cristo. Me sorprendió mucho ver aquí a nuestro querido hermano dirigiendo la alabanza, porque su hijo está en el hospital con un diagnóstico difícil. Y dijimos, no lo molesten en esta temporada, pero él dice, inclúyanme ya en mi rol, ya quiero presentarme. ¿Y esto de qué habla, iglesia? De madurez. Nelson, el que estaba aquí cantando junto con los otros, habla de madurez. Porque cantar por siempre la gloria a Él cuando todo va bien, no, pues es bien fácil. Pero cuando no va bien, esas palabras toman otro sentido, porque Él está contento en Cristo, no por la situación, pero en Cristo encuentra satisfacción. La madurez en Cristo te evita la desilusión por la cual todos sin excepción vamos a pasar, pero tenemos estructura. No son las piedras que ahogan, no son los espinos que ahogan. Y finalmente viene esta tierra, la cuarta, las semillas que cayeron en la buena tierra representa a las personas sinceras. Dice, de buen corazón, que oyen la palabra de Dios y se aferran a ella con paciencia. Se aferran a ella con paciencia. Quiere decir que comprenden en esta madurez que cristianismo habla de procesos y no solo de eventos. Habla de procesos. Por eso la parábola del sembrador, todo lo que el agricultor, platicaba con alguien aquí que tiene una nogalera y me decía, todo lo que era muy romántico pensar tener una nogalera. Pero oye, el proceso y cuidarlo y que se dé y que no hele o tantas cosas que se pueden comer la nuez, son procesos. Y a veces llevas el proceso y ¿qué crees? No se dio como pensabas, y los primeros frutos generalmente no son tan buenos en un árbol. Tienes que esperar a la segunda, a la tercera, a la cuarta cosecha y dices, ya sabe rico. Pero nosotros queremos y nos han vendido que en el nombre de Jesús es ya ahorita milagroso. Hay milagros, sí los hay. Pero Jesús está hablando de la madurez de un creyente que está siendo transformado a la imagen de Jesús y que encuentra una gran satisfacción en ello. Y entonces ese creyente, esa tierra que es tierna de corazón, como Jesús, manso y humilde, tierno, esa tierra dispuesta a ser transformado en su carácter, en su temperamento, en romper estos paradigmas por la palabra de Dios que lo han llevado a la desgracia y al aislamiento, a la amargura y resentimiento aún con Dios. Ese creyente que dice, yo me presento hoy con una tierra diferente, con una disposición, sabiendo que va a llevar un proceso, pero que hoy, cuando se siembra la palabra con la ternura de una buena tierra, voy a dejar que penetre y la voy a cuidar.
No van a venir las aves del cielo, no va a haber piedras ni espinos. Voy a limpiarla, voy a diseñar una estructura, un camino, una práctica y ritmo cristiano que me permitan avanzar en la fe. Y no solamente, que es muy importante, no solamente es que leas más Biblia y que ores más, sino que te expongas a esas situaciones difíciles y que con humildad y quebrantamiento empieces a hacer las cosas que la Biblia dice que hagamos, y que algunos no las hacemos porque estamos siempre orando: Señor, ayúdame y dame la fortaleza y revélame. Ahí está escrito. Te pegaron en una mejilla, pon en la otra. Te fuerzan a llevar la carga una milla, llévala 2. No necesita interpretación, necesita acción. Y las que necesiten interpretación, créeme, un día las vas a saber. Llevo más de 3 décadas y hay cosas que aún sigo sin comprender, pero soy responsable no de las que no comprendo, sino de las que ya comprendí. Vamos a orar. Señor, yo reconozco que tengo estas 4 tierras en mi ser. Hay algunas que ni me doy cuenta que están tan duras. Pero gracias por tu paciencia, Señor. Gracias por tu paciencia y tu misericordia, que es nueva cada mañana. Pero si queremos avanzar, si queremos que la buena tierra vaya ganando territorio, vaya extendiéndose, vaya sanando, que se vuelva tierno y humilde mi corazón, Señor. Renuncio al conocimiento seco, frío, que alimenta nada más mi cabeza. Queremos a Jesús, la semilla plantada en nuestro ser, porque si queremos dar fruto, un fruto que finalmente traerá gloria a tu nombre. Así que, Espíritu Santo, mi oración es: revélame, Señor, a mí mismo, en mi corazón, en mi mente, esa dureza en el trato con los demás, esa dureza farisea, esos espinos y piedras, Señor, que están ahogando tu semilla con preocupaciones, afanes. Oh, Señor, trabajaremos la tierra. Trabajaremos la tierra, Señor, porque deseamos que tu palabra traiga fruto en abundancia. Y te damos gracias por ello, en el nombre de Jesús.